locutores favoritos. Fernand, Moraima y Juan Carlos. Las 6:09 en la mañana. Buenos días, Puerto Rico. Debo decir que la noticia que acaba de lanzar el periódico El Vocero es relacionada precisamente a las expresiones del Papa Francisco. Más adelante vamos a estar hablando acerca de eso, pero quiero decir, la noticia del día de ayer y probablemente la el resto de la semana es esa. Sí, sin duda. Sí, abundando acerca de las expresiones de líderes católicos con relación a las expresiones del Papa. Correcto, sí. A mí me parece que esta noticia que repercute a nivel mundial permite otra vez poner en contexto lo que ha sido todo este proceso, ¿verdad? Que tiene que ver con la lucha de un grupo y de cómo la iglesia lo va manejando. Porque el reclamo ha tocado a la iglesia porque el reclamo ha sido, en última instancia, de por qué una iglesia no casa, ¿verdad? Parejas del mismo sexo. Y la iglesia siempre ha basado su postura, y es la correcta, porque es la bíblica, en que la unión matrimonial es una unión sacramental, sagrada, inventada por Dios, ¿verdad? Instituida por Dios, solamente entre un hombre y una mujer. El caso que se ha ido dando, y en esto tuve una conversación con un abogado cristiano comprometido, fiel, es un asunto que se resolvió hace muchos años ya. Que es el asunto de cómo el Estado le permite o hace algunas leyes que Puerto Rico ya las tiene, que es en relación a cuando existe ese tipo de pareja, cómo se trabajaría, por ejemplo, con los bienes gananciales, ¿verdad? Eso no es un asunto de la iglesia, eso es un asunto del Estado. Y el Estado ha legislado para que las parejas del mismo sexo tengan disposiciones de cómo trabajar con ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la salud, si se incluyen o no en un plan médico. A mí me parece que esa parte es muy humana, a mí personalmente, porque es un ser humano que necesita cuidados de salud. Cuando trabajan y producen bienes y están en una relación y una de las partes va a fallecer o fallece, cómo se trabaja con los bienes materiales, gananciales que se produjeron durante esa relación. El Estado resolvió eso hace muchos años y lo tienen. El issue de la iglesia, pues mira, una iglesia que realmente está cimentada en la palabra del Señor nunca va a casar a personas del mismo sexo porque no está aprobado por Dios y no es parte del diseño de Dios. Y yo creo que cualquier cosa que vaya en miras a obligar a la iglesia a eso es lo que realmente complica la situación. Porque a mí me parece que el Estado, en las disposiciones que ya creó, pues mira, impartió justicia, impartió las herramientas para que resolviesen un montón de situaciones que no estaban resueltas. Ir en la línea que yo creo que tal vez las expresiones del Papa han impactado porque dan la impresión de que es una posible aprobación a que eso pueda ocurrir, aunque las expresiones que yo leí están claras. Él está hablando de uniones civiles. Sí. Eso les iba a decir, para aquellos que no saben, ¿verdad? Ajá, para los que no han leído la noticia, el titular dice: el Papa Francisco endosa las uniones civiles entre personas del mismo sexo. De eso es lo que estamos hablando, que tienen derecho a estar en una familia, sostuvo el líder de la Iglesia Católica en un documental que se está realizando. A mí me parece, no sé, cada cual puede tener un miembro de su familia que pueda estar en el mundo gay. A mí, ¿verdad? Me corresponde de parte de un miembro de mi familia tener, ¿verdad? A una prima hermana en esa situación. Trabaja, es fajona, es responsable con su vida y con sus cosas. Y todos los bienes materiales que ella pueda generar en ese tipo de relación, yo creo que el Estado ya proveyó las herramientas que ella necesitaba para lidiar con aquellas cosas que no tenía cobertura. Yo creo que muchas de esas situaciones se han resuelto hace 10 años o más, que los distintos estados han venido trabajando con esto. Vuelvo y repito, la parte que nunca la Iglesia del Señor va a negociar es la parte de este
respeto o esta concesión porque reconozco que necesitas unas herramientas para trabajar con tu salud, con cuestiones de herencia, etcétera, no puede llegar a un punto nunca de exigir, que ha sido parte del reclamo, ¿no? De que cualquier iglesia también pueda celebrar ese tipo de boda o ese tipo de casamiento. Y yo creo que ahí es que está el choque. Digo, o sea, no sé si la palabra endoso, como la trae la prensa, describe realmente lo que el Papa dijo. Porque, o sea, no sé si reconocer la existencia de es lo mismo que endosar. Para mí no es lo mismo. O sea, para mí no queda para mí no muy es lo claro mismo. que él haya endosado exactamente. Exacto. Digo, no le estoy tirando un toallazo, pero porque a la misma vez no son sorprendentes estas expresiones con relación a cosas que ha dicho en el pasado, ¿no? Claro. Por su trayectoria, ¿no? Yo creo que se dan y se aprovechan y se explotan por la prensa mundial en un momento político neurálgico, porque estamos a días de elecciones en los Estados Unidos de América, que obviamente es una nación tan influyente en el mundo, y levanta pasiones, ¿no? Levanta pasiones, así que levantar esta banderita a día de las elecciones con un presidente que en sus decisiones se ha mostrado conservador y que se ha demostrado en una línea precisamente conservadora, pues puede ir en las miras de tratar de polarizar los distintos sectores, claro, para, ¿verdad?, de una manera muy sutil afectar una elección o el ánimo de los electores en cómo pueden votar. Así que en ese sentido yo creo que también pues los que manejan la prensa están tratando de a días de las elecciones crear un issue que cualquier cosa que se diga pueda vaciar el sector que representa en la política, el sector conservador, para levantar esta pasión del odio y el rechazo, ¿no? Sí. Así que en ese sentido también el tema hay que manejarlo consciente de que estamos a unos días de un proceso electoral y que no cae en un vacío este tipo de noticia que ha impactado al mundo. Y que no es un comunicado oficial del Papa. Correcto. Es una expresión que se extrae de un documental, ¿verdad? Sí, y por eso queremos preguntarle al pueblo católico. Fíjate que a nivel local, el obispo Daniel Fernández, obispo de la arquidiócesis de Arecibo, la bandera que levanta es precisamente esa. Para aquel que piensa que el Papa está diciendo ahora los podemos casar en nuestras iglesias, para el que le corrió la mente a ese extremo, Daniel Fernández está diciendo, como obispo de la Iglesia Católica, en el catecismo tenemos clarito las reglas por las cuales la Iglesia Católica se conduce y cree en términos del matrimonio. Y lo tenemos ahí en el catecismo. Vamos a cogerlo con calma y vamos a esperar que haya una aclaración directamente de Roma, porque el issue no ha terminado con la noticia que ha publicado la prensa. Apenas comienza, ¿no? Y a mí me parece que esa postura de Daniel Fernández es muy sabia, muy correcta, para que nadie llegue a conclusiones todavía y se polarice la cosa, porque es justo para el resto de la iglesia, ¿verdad? Porque el Papa no es la iglesia, él la dirige, pero él no es la Iglesia Católica, él no es la institución. Hay cosas que se sacan de contextos y no porque el líder opine una cosa, todos tienen que seguirla. Aquí tú como líder has opinado cosas que yo no he estado de acuerdo, no me alineo. O Fernán, por poner un ejemplo. Sí, que es así, que es un hecho, exacto, ¿cierto? Es un hecho. No tengo por qué seguirlo, claro. Pagamos todo, porque la gente dijeron tal y tal cosa. Pero aquí en cuanto a no ha habido, lo aclaramos todo el tiempo. Claro, aquí se aclara, pero... Aunque sé que la gente sí lo adjudica, como tú lo dices. Sí, hay mucha gente que sí lo adjudica, pero me refiero específicamente a esto del Papa. No porque él sea el líder, las ovejas todas tienen que estar de acuerdo con lo que él dice. O los líderes de él. O los líderes de él. Yo creo que ahí es donde está, ¿verdad? El trabajo en equipo. ¿Sabes qué? A mí me toca hacer esto, a mí me toca hacer lo otro, aunque no esté de acuerdo con lo que tú digas, nos vamos a sentar sobre una mesa y me vas a explicar. A mí me parece que va a haber una explicación de esto, es lo que yo pienso. Sí, claro, yo creo que sí que la va a haber. Sí. Aparte de que, otra vez, volviendo al principio, él no dijo que la Iglesia Católica ahora va a casar. Correcto. O sea, eso queda bien claro en las Correcto. expresiones tomadas de un documental. Le enfatizo que son partes de una familia, o sea, y vamos bien, son partes de una familia. Eso es así. Claro. En esa parte. Sí, todos tenemos, y yo creo que el respeto que le hemos dado siempre, y la iglesia le ha dado,
es un asunto donde la polémica se ha dado exclusivamente en el ámbito de cuando se quiere imponer un criterio sobre el otro, ¿verdad? Particularmente en este caso el criterio de la comunidad, que inclusive siguen estirando el chicle hasta el punto en querer instituirlo en los salones de clases. Y eso obviamente va a crear un choque ahora y dentro de 500 años va a crear el mismo choque porque hay gente que piensa diferente. Así que en ese sentido, ¿verdad? Vamos a tenerlo como tema. Queremos hablar con el pueblo católico esta mañana y ver cómo lo está manejando, ¿verdad? El católico comprometido que va a la misa y que ama a la iglesia, ¿verdad? Sus sacramentos, etcétera, con este issue. Por otro lado, en esta dinámica que se está dando, que ayer tuvimos un tema interesante, se está pidiendo por una productora de Hollywood que se boicotee a Chris Pratt, el actor de varias películas exitosas, entre ellas las versiones recientes de Jurassic Park, por ser cristiano. No sé si vieron esa noticia. No, yo no la vi. Es por ser cristiano y es también por su apoyo a Donald Trump. Por ser conservador, no recuerdo si él ha apoyado públicamente a Trump. Si tú fue lo que lo leí, leíste, me lo añades. Lo leí hace unos días, no lo tengo conmigo, pero sí, me parece haber leído que él había mostrado, ¿verdad?, simpatía con Donald Trump y eso lo acabó de... Sí, le acaba de pasar a 50 Sí. Cent, que no es cristiano. 50 Cent, el rapero americano, acaba de decir que se debe votar por Trump y le han caído arriba por una cosa impresionante. Y volvemos a lo mismo, es si te sales de la línea editorial de los medios principales, te van a destruir. En el caso de Chris Pratt, que no es la primera vez que lo tratan de, ¿verdad?, de hacerle, como aquí, de hacerte una caricatura de ti, ponerte una etiqueta. Me impresiona Robert Downey Jr., que salió en su defensa con un escrito espectacular. ¿Qué digo? Robert Downey Jr. Básicamente dijo a mi amigo Chris Pratt que es un cristiano verdadero y que vive conforme a sus principios y valores, que continúe. Aquellos que no tienen el carácter para manejar, ¿verdad?, estoy parafraseando, este tipo de persona tiene la opción de borrarse de todas sus redes sociales y pasar un tiempo de reflexión con su carácter. Wow. Bien fuerte, con unos hashtags que van en la línea de apoyar a Chris Pratt. ¿No le de parece? Hecho, tengo la información que la puedo subir al Facebook de Nueva Vida. ¿No le parece, muchachos, que esta gente también está dando cátedra porque están dispuestos a pagar un precio? O sea, Totalmente. ellos pues, pagan el precio que sea, voy a mencionar mi postulado públicamente y que pase lo que tenga que pasar. Hemos visto a varios Así es. que no les ha temblado la mano. En ese caso el precio es alto. El precio es bien alto. Sí. Y esta influyente productora de Hollywood, fíjate que no está diciendo vamos a boicotear a Chris Pratt porque no aparece a la filmación después de contratado, porque es un irresponsable, porque le falta respeto a la gente. No, es porque es conservador, es porque es cristiano. De hecho, ella menciona su continua asistencia a la iglesia. A ella le molesta que Chris Pratt pertenezca a una iglesia y asista. Ese es el nivel de ridiculez y de odio que los cristianos comienzan a representar cuando son firmes en sus posturas y viven una vida cristiana. Él no fue el que se negó a ir a un evento de recaudación para la campaña de Biden. Buen punto, no me consta. No recuerdo, no. Buen punto, no me consta. Lo voy a buscar por ahí. Ok. Y te lo muestro, sí. Pero fíjate qué interesante, o sea, el tipo está pegado, es tremendo actor, tiene tremenda relación con todo el mundo, tiene una vida ejemplar, Sí. pero tiene un problema para muchos. Es cristiano. Es cristiano. Y ella dice, no lo contratemos porque es cristiano y porque va a una iglesia. Ese es el colmo de la intolerancia. Sí. Ese es el colmo de la contradicción de lo inclusivo. Entonces, cuando ellos ven que el pueblo responde de manera contraria, se sorprenden. O sea, eso es retrógrado. Totalmente. La palabra es fuerte, pero es la verdad. Eso es fundamentalista. Sí, exacto. Sí. Eso es fundamentalismo. Exactamente. ¿Ok? Wow.
o es mi visión, o estás en línea con mi visión, o tú no vales, o tú no existes, punto. Sí. Y eso empodera a la gente, porque el verdadero cristiano que está, tú sabes, tranquilo, que no quiere hablar mucho, dice, pero tú sabes que tengo que empezar a hablar. Esto tampoco puede ser. Y que Robert Downey Jr. salga en defensa de él, que no tiene imagen de cristiano, ni profesa y dice que es cristiano. Dice, no, este tipo es mi amigo y este tipo vive conforme a la altura de lo que él dice. Tú sabes, es fuerte. La plataforma del PNP en la página 123, Ajá. publicada, tiene que el Estado va a tomar las decisiones por los padres. Cuando tú la lees, tengo el análisis de un respetado abogado que no voy a decir su nombre. Pero básicamente esa plataforma dice que el PNP en su plataforma va a consultarle a los padres acerca de decisiones que tienen que ver con sus hijos. Pero legalmente lo que está implícito es, papá, yo no te voy a pedir permiso con lo que voy a decidir. ¿Ok? ¿Pero qué lo mueve a un interés como ese? O sea, Bueno, vamos en la línea otra vez de cómo el Estado le quita el derecho a los padres de decidir sobre sus hijos y es el Estado el que toma control. para adoctrinar. Totalmente, sí, para llevar al hijo donde el Estado entienda que lo tiene que llevar. Sí. Obviamente esto es parte de la perspectiva de género, ¿no? Te voy a consultar, siéntete bien con que te voy a consultar, pero no es que te estoy pidiendo permiso. Yo, Estado, decidiré lo que entienda que es necesario para ese menor. Interesante, fíjate, esa es la página 123 de la plataforma del PNP. En la plataforma del PPD dice que las vacunas serán compulsorias y que para que nuestros hijos regresen a clases tienen que tener las vacunas. Si quieres que regresen a clase en forma presencial, todos tienen que estar vacunados. Así que ya en la plataforma está que habrá legislación para que entonces aquellos padres que no creen en vacunar a sus hijos, por la razón que sea, y asumen la responsabilidad, no lo van a poder hacer. O sea, vemos cómo permea en la plataforma política el control que a través del Estado va a seguir habiendo acerca de la población. Está en la cara de nosotros. El que no lo quiere entender así, lo respeto, pero está implícito. Pero más que un control, ¿no será simplemente para las gradas? Porque la mayoría va a leer eso y dice, tremendo, se están preocupando por la salud de nosotros. Bueno, si ellos miden bien y encuestan, yo creo que la mitad de la población no se va a vacunar. O sea que en términos electorales, ya tú tienes a la mitad de la gente, y lo hemos encuestado aquí y en Estados Unidos va por la misma línea. La mitad de las personas le ha cogido fobia a las vacunas por los efectos secundarios y lo que pueda pasar. O sea que políticamente hablando, a días de las elecciones no es una buena decisión, en mi opinión. ¿Pero está hablando de todas las vacunas en general o específicamente la del COVID? No, está hablando de las vacunas en general. En general. O sea, que las incluirá todas, ¿no? será de aquí en adelante porque el que no tiene las vacunas tiene que correr a ponérselas. Porque hay niños que no tienen ni una sola vacuna, porque los padres Por lo no menos creen. cuando aparece en la plataforma de un partido, es porque en esa línea, o sea, el partido está anunciando, yo legislaré para que todos los nenes tengan las vacunas para regresar a clases presenciales. Entonces eso es un peligro fuerte porque un niño que no tenga todas las vacunas, que son bastantes, Muchos. comenzar a ponérselas poco a poco, pues como de golpe también, porque son vacunas que se ponen en el proceso del crecimiento del niño. Eso puede acarrear un peligro mucho más fuerte del que ya hemos visto. Claro. Que la estás poniendo, ¿cómo se le llama? El cóctel. Ujú. Fuerte por demás. Así que el PNP, en este caso... Cada uno tiene un ítem tiene un importante ítem, sí. que tiene que ver con nosotros los padres. Pues entonces el PNP se convirtió oficialmente en un partido de izquierda. Es que ambos están allí. Fíjate que la política, la plataforma política, exacto, va por ahí hace rato. Pero hace tienen rato. las iglesias Increíble. escuelas con Dalmau, en la plataforma del Dalmau. Le añades ese detalle. También, que afecta. Están alineados todos a la izquierda. Qué interesante, ¿verdad? Totalmente. Sí. O sea, el derecho de nosotros decidir un montón de cosas nos lo siguen quitando. Ajá. En cuanto a nuestros hijos. O sea, es una uniformidad. Ya nos anunciaron que para poder viajar vamos a tener que estar vacunados de manera compulsoria. Si no, no tienes un release, no tienes un permiso para viajar. O sea, todo se está uniformando, aunque el Estado lo gobierna el partido que sea.
¿verdad? Por lo menos en estos partidos principales, la línea es, va a haber vacuna compulsoria y nosotros, papás, no le tenemos que pedir permiso para hacer lo que entendemos que tenemos que hacer con los hijos. Le podemos consultar para que no se sientan tan mal, pero no le estamos pidiendo permiso. ¿Pero y qué van a consultar? Si lo van a hacer. Pues yo creo que es un protocolo por decir que contaron con ellos. Porque si lo van para a que hacer, sea menos ofensivo, ¿no? Ajá, si lo van a hacer sí o sí, ¿qué me van a consultar a mí? ¿Será este día vamos a ir a vacunarlo? Exacto. ¿Será tal día está en la agenda, a tal hora vacunar al niño? Ese es el mundo que estamos viviendo ahora y interesante, ¿verdad? Esas son las noticias que yo creo que debemos estar discutiendo y nosotros, ¿verdad? Aquí que no somos ni periodistas ni Nueva Vida, una emisora de noticias, sí los quiere mantener informados en todos estos issues principales para que no los tome por sorpresa. Está ya anunciado en ambas plataformas y cada partido nos toca en algo que para nosotros es un derecho fundamental. Bueno, muy interesante. Comentando la noticia y nos preparamos en un ratito, muchachos. Vamos a estar hablando acerca de esta ola de cantantes, líderes jóvenes cristianos que se han estado expresando su postura, ¿no? Y medir la temperatura, a ver cómo la gente lo está recibiendo. Así es. Así que eso es lo próximo aquí en Ruta Nueva Vida 97.7. Arriba, 6:30 de la mañana.